Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a fascinar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o bueno, más bien, a arrojar luz sobre un episodio que ha generado mucha curiosidad en el mundo del entretenimiento turco, y no solo allí, sino a nivel internacional. Si así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, desatan una tormenta de interés. Y el tema que nos trae hoy aquí, como ya habrán visto en el título, es Hande Erçel y Kerem Bürsin, la verdad de su primera pelea revelada. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca la historia de amor que surgió entre estos dos talentosos actores, especialmente después de su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos otros países. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación que cautivó a millones. Pero como en toda relación, y más aún cuando se está bajo el escrutinio público constante, es natural que existan altibajos, desacuerdos y sí, hasta peleas. Lo que hoy queremos explorar, basándonos en información y rumores que han circulado, es cuál fue esa primera gran pelea que se dice que tuvieron, y si es que hay algo de verdad detrás de estos rumores. ¿Qué pudo haber desencadenado esa situación? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y qué impacto tuvo en su relación en ese momento y quizás a largo plazo? Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de asterisco suscribirse. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los entresijos del mundo del espectáculo, desvelamos curiosidades y analizamos las historias que nos cautivan. Además, cada suscripción nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, un pequeño gesto que significa mucho para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos hacen soñar. Se conocieron en el set de Sen Kalkam y, como les decía, su conexión fue inmediata. Las cámaras parecían capturar algo especial, y pronto, los rumores de un romance empezaron a volar. Al principio, como suele ocurrir, ambos lo negaron o mantuvieron un perfil bajo, lo cual es comprensible dada la naturaleza de su trabajo y la atención mediática que reciben. Pero con el tiempo se volvieron más abiertos, y sus apariciones juntos, tanto en eventos como en sus redes sociales, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno. Sus fans, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, crearon comunidades en línea, compartiendo cada foto, cada comentario, cada indicio de su amor. Eran la pareja de moda, la pareja perfecta, o al menos eso es lo que proyectaban. Y en medio de esta narrativa idílica, es cuando empiezan a surgir las historias sobre sus desacuerdos, sus discusiones. Y la más comentada, la que más se ha rumoreado, es la de su primera gran pelea. Según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes, incluyendo portales de noticias del corazón y comentarios de seguidores que aseguran tener información de primera mano, el origen de esta primera disputa importante se centraría en una diferencia de opinión sobre su futuro profesional. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque involucra directamente su carrera y sus ambiciones. Se dice que Hande en ese momento estaba recibiendo muchísimas ofertas para proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su fama se había disparado, y era vista como un talento con un potencial enorme. Por otro lado, Kerem, aunque también era un actor reconocido, quizás tenía una visión más pausada o selectiva de su carrera en ese instante. La tensión, según estas versiones, habría surgido porque Hande quería aprovechar al máximo la ola de popularidad y aceptar proyectos que la consolidaran aún más en la industria, quizás buscando una mayor internacionalización y diversidad en su filmografía. Mientras tanto, Kerem podría haber sentido que ella estaba priorizando demasiado su carrera sobre su relación, o quizás tenía inquietudes sobre la intensidad con la que ella estaba manejando su agenda y las ofertas que recibía. Podríamos estar hablando de diferencias en cuanto a la planificación a futuro, el equilibrio entre la vida personal y profesional, o incluso diferencias sobre qué tipo de roles eran los más adecuados para cada uno en ese momento de sus carreras. Imaginen la situación: ambos son actores jóvenes, exitosos, con muchísimas presiones y expectativas. Es fácil que surjan fricciones cuando las visiones no están completamente alineadas.
Especula que la pelea no fue algo explosivo o dramático en un principio, sino más bien una serie de conversaciones tensas, desacuerdos que fueron escalando. Podría haber sido una discusión sobre el tiempo que pasaban juntos, sobre cómo manejaban la atención mediática de forma conjunta, o sobre la dirección que querían que tomara su relación en el contexto de sus crecientes carreras individuales. Por ejemplo, si Ande estaba considerando un proyecto que la iba a mantener fuera del país por un tiempo prolongado, y Kerem sentía que eso afectaría negativamente el tiempo que podían compartir como pareja, esto podría haber sido un punto de conflicto. O quizás, en un sentido más general, la presión de ser una pareja de it couple les estaba pasando factura, y uno de ellos sentía la necesidad de un respiro, o de establecer límites más claros, mientras que el otro quizás disfrutaba o sentía la obligación de mantener esa imagen pública. Otro ángulo que se ha sugerido es la influencia de sus respectivos equipos de trabajo. A veces, cuando los actores alcanzan un alto nivel de fama, sus agentes, managers y publicistas tienen opiniones muy fuertes sobre sus carreras y sus relaciones. Es posible que hubo consejos o presiones de sus equipos que influyeran en sus decisiones y, por ende, en sus interacciones. Tal vez a uno de sus representantes no le parecía adecuada la relación en ese momento, o sugería que se enfocaran más en sus carreras individuales para maximizar oportunidades. Lo que es importante destacar es que aunque se habla de una primera pelea, esto no significa que fuera una batalla campal sin retorno. En las relaciones, especialmente las que son intensas y están bajo mucho escrutinio, es normal tener desacuerdos. Lo que define la fortaleza de una pareja es cómo manejan esos desacuerdos. ¿Se comunicaron de manera efectiva? ¿Buscaron entenderse mutuamente? ¿Pudieron llegar a un compromiso? Los rumores sugieren que esta primera pelea fue lo suficientemente significativa como para generar un periodo de distanciamiento o enfriamiento entre ellos. No necesariamente una ruptura, pero sí un momento de reflexión y ajuste. Es posible que después de esta discusión, ambos se tomaran un tiempo para pensar en lo que querían, tanto en sus carreras como en su relación. Y es durante estos momentos de reflexión que muchas parejas se dan cuenta de la importancia del otro y encuentran la manera de superar los obstáculos. La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre han sido bastante reservados con los detalles más íntimos de su relación, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan persistido y que tantos seguidores se hayan interesado en el tema, sugiere que hay algo de verdad en la idea de que, como cualquier pareja, tuvieron sus momentos de conflicto. Y quizás, precisamente por el hecho de que lograron superar esta primera gran pelea, su relación se fortaleció. Es en estos desafíos donde uno aprende a conocer realmente a la otra persona, a sus límites, a sus fortalezas. Podría ser que esta experiencia les enseñó a ser más transparentes, a comunicarse mejor, a valorar los momentos que compartían y a encontrar un equilibrio entre sus vidas públicas y privadas. También es posible que la primera pelea no fuera un evento único y dramático, sino una serie de pequeños desacuerdos que, acumulados, crearon una tensión. A veces la percepción pública de una pelea se basa en pequeñas señales, como un comentario fugaz, una foto que no comparten juntos por un tiempo, o un silencio inusual en redes sociales. Los fans, siempre atentos, interpretan estos signos y construyen narrativas. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que a pesar de los rumores de desacuerdos y de las diferencias que inevitablemente surgen en cualquier relación, Hande y Kerem mostraron una conexión muy profunda durante su tiempo juntos. Su cariño mutuo era evidente y esto es algo que sus seguidores siempre valoraron. Y si bien la relación eventualmente llegó a su fin, la forma en que se conocieron, su historia en pantalla y su romance fuera de ella, sigue siendo un capítulo fascinante en la historia del entretenimiento turco. Y es precisamente porque su historia ha sido tan inspiradora y ha generado tanto interés, que hoy hemos querido abordar este tema. No para crear polémicas, sino para ofrecer una perspectiva más profunda sobre la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo los focos. Entender que incluso las parejas que parecen perfectas en la pantalla, enfrentan desafíos en la vida real, nos humaniza a estos artistas y nos permite conectar con ellos a un nivel más auténtico. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores y especulaciones sobre la primera gran pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La versión más extendida apunta a diferencias en sus ambiciones profesionales y en cómo equilibrar sus crecientes carreras con su relación.
Si bien no tenemos confirmación oficial de los detalles exactos, es plausible que como cualquier pareja, enfrentaran desacuerdos. Lo importante y lo que quizás hizo que su relación fuera tan destacada, es la aparente fortaleza y el cariño que demostraban, lo que sugiere que, de haber existido esta pelea, lograron superarla y aprender de ella. Ha sido un placer enorme compartir este análisis y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y esclarecedor. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este contenido. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora llegó el momento de su participación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han escuchado rumores similares? ¿Creen que es natural que las parejas de celebridades enfrenten este tipo de presiones? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas interesadas en estos temas. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta historia, no duden en compartir este vídeo con ellos. Compartir es una forma fantástica de hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.